Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Con 36. Vamos a conversar con nuestra columnista, la doctora Carolina, que hoy tiene un tema que estoy cierto será de su interés. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marco, Alfredo, buenos días. Buenos días al auditorio que nos acompaña a través de Televisión Universitaria y Radio UAC. Hoy vamos a abordar el tema de la inocuidad alimentaria, Marco, que justo creo que hay que hacer un paréntesis, no hay que confundir el término con seguridad alimentaria, que era un término que abordábamos hace un par de semanas, que tiene que ver con la accesibilidad y disponibilidad de los alimentos para toda la población. La inocuidad alimentaria específicamente se refiere a la calidad de un alimento. Que un alimento sea inocuo significa que no hay un riesgo para la salud de los consumidores, ni físico, ni químico, ni biológico. Cuando un alimento tiene algunas de esas características que pueden generar algún potencial riesgo para la salud de los consumidores, se considera un alimento no inocuo. Entonces, un alimento no inocuo puede generar algo que se llama enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas enfermedades transmitidas por los alimentos son justamente estas afecciones que impactan la salud del consumidor negativamente cuando se consume un alimento contaminado por algunas de estas cuestiones. Entonces, si me ayudan con la primera lámina, por favor. Bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos se clasifican de dos formas. Una puede ser las intoxicaciones alimentarias y la otra pueden ser las infecciones ocasionadas por el consumo de alimentos contaminados. Las intoxicaciones se refiere a la presencia de ciertas toxinas, ciertos compuestos tóxicos que van a generar un daño en la salud del consumidor. Algunos ejemplos son la toxina botulínica, que la sintetiza un microorganismo que se llama Clostridium botulinum, y otro ejemplo pueden ser las micotoxinas, que se sintetizan o son sintetizadas por algunos tipos de hongos y que generalmente están presentes en los cereales. Estas toxinas, la presencia de estas toxinas es muy importante porque pues nosotros no las podemos ver a simple vista, no nos podemos dar cuenta que un alimento tiene estas toxinas y ni siquiera está la presencia del microorganismo muchas veces, solo está la presencia de estos tóxicos, entonces por eso son muy relevantes. Lo que tiene que ver con las infecciones son las enfermedades pues, ocasionadas, generalmente gastrointestinales, ocasionadas por distintos microorganismos, entre los que destacan virus, bacterias, parásitos. Los norovirus, el virus de hepatitis A, las bacterias Escherichia coli y Salmonella son los principales microorganismos asociados a las enfermedades transmitidas por alimentos. Y la principal causa de enfermedades diarreicas a nivel mundial justo se debe al consumo de alimentos contaminados. Entonces, las principales fuentes alimenticias de infecciones alimentarias son los alimentos de origen animal, o sea, la carne, el huevo, la leche, y en segundo lugar las frutas y hortalizas. Por eso hay que poner especial atención a estos alimentos a la hora de prepararlos en nuestra casa. ¿Cuáles son las estrategias que podemos seguir como consumidores en nuestra casa para tratar de evitar al máximo las enfermedades transmitidas por alimentos? Si me ayudan con la siguiente lámina, porfis. Bueno, lo que podemos hacer está justo en esta lámina. Para los que nos están escuchando en radio UAC, son algunas estrategias, son las imágenes de algunas estrategias que podemos seguir para mantener la inocuidad de los alimentos en nuestra casa. La primera es mantener limpia la zona en donde preparamos los alimentos y siempre lavarnos las manos antes de preparar o de consumir los alimentos. Suena muy obvio, muy redundante, pero hay que tener conciencia de que estamos preparando alimentos que finalmente vamos a consumir y hay que evitar al máximo el riesgo de contraer una infección. Doctora, ¿y qué sucede con las legumbres, las verduras, las frutas que compramos en el supermercado? Las que vienen embaladas, en bolsa cerrada. ¿Esas hay que lavarlas a pesar de que la etiqueta diga que han sido
previamente lavadas? Si la etiqueta dice, eso sucede mucho, por ejemplo, en las hortalizas que son hidropónicas, ¿no? Y que dicen listas para consumo o que ya fueron sometidas a un tratamiento previo. Si la etiqueta dice que ya no es necesario y que están listas para consumo, podemos confiar, porque en teoría esos alimentos pues ya fueron sometidos a un proceso de regulación, ya fueron analizados ciertos lotes, etcétera. Entonces, en teoría son seguros para el consumo. Si la etiqueta dice que son listos para consumo, que no es necesario someterlos al proceso, podemos confiar en el procedimiento, en el proceso que se siguió. Entonces, aquí un cuestionamiento que se hace muchas veces es si es importante lavar y desinfectar frutas y hortalizas a pesar de que van a ser sometidas a un proceso posterior de cocción. Y la respuesta es sí. Aunque tengamos una papa que después, por ejemplo, vamos a someter a cocimiento, es necesario lavarla antes. Y esto tiene que ver con la presencia de tóxicos que podemos arrastrar a través del lavado. Entonces, todas las frutas y las hortalizas, en la medida de lo posible, hay que lavarlas y desinfectarlas, aunque vayan a ser sometidas a un proceso posterior al lavado. Los desinfectantes que podemos utilizar, la plata coloidal y el yodo, estos productos comerciales ya vienen las indicaciones de cuánto utilizar, durante qué tiempo, para qué tipo de producto. El siguiente paso muy importante es el de separar los alimentos cocidos o listos para consumo de los que están a punto de ser cocinados o los crudos. Es decir, aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos carne cruda al lado de unos tomates que probablemente ya no van a ser sometidos a otro proceso de cocción y van a ser consumidos directamente en una ensalada, por ejemplo. Entonces, hay que separar los utensilios, los recipientes, las áreas en donde estamos procesando alimentos crudos de los alimentos listos para consumo para evitar la contaminación cruzada. Hay que cocinar los alimentos adecuadamente, sobre todo lo que tiene que ver con los productos cárnicos, el huevo, la carne molida. Es muy importante cocerla adecuadamente porque de hecho es de los productos pues, que más se ha asociado a las enfermedades transmitidas por alimentos. Y hay que utilizar adecuadamente el proceso de enfriamiento para conservar los alimentos. Y esto justo tiene que ver con la siguiente imagen que les voy a mostrar. Y es una recomendación acerca de cómo almacenar adecuadamente en el refrigerador los alimentos, porque muchas veces en el refrigerador no existen las mismas temperaturas. Entonces, por ejemplo, la puerta del refrigerador es la que tiene una temperatura más elevada y o más variabilidad en las temperaturas, y por lo tanto se aconseja que en la puerta del refrigerador se almacene agua, jugos, aderezos, condimentos que tienen una mayor vida de anaquel, o que sean ya listos para el consumo, porque la puerta del refri tiene una alta variabilidad en temperaturas y es la que tiene la temperatura más elevada. En la parte de arriba podemos almacenar los alimentos cocidos y listos para consumir, porque la parte superior del refri también es la que tiene la mayor temperatura en todo el equipo. Entonces, los estantes superiores los vamos a guardar para los alimentos que estén listos ya para el consumo. En el segundo nivel, de arriba hacia abajo, vamos a almacenar lácteos y huevos. Y en el tercer nivel vamos a almacenar carnes. Este tercer nivel, de arriba hacia abajo, es el que tiene la temperatura más baja y por lo tanto es el que vamos a utilizar, el espacio utilizado para almacenar la carne que va a ser consumida dentro de los próximos 4 días. Alrededor de 3-4 días. Si la carne la tenemos para consumir en un periodo de tiempo más amplio, hay que congelar esta carne, eso es lo recomendable. Entonces, en esta zona, en este tercer nivel almacenamos carne y es muy importante que, de ser posible, de hecho la indicación, lo más recomendable es almacenar la carne en recipientes herméticos para evitar el derrame, porque son productos altamente asociados a enfermedades transmitidas por alimentos que pueden tener una gran carga bacteriana y si se chorrean o desprenden estos líquidos, pues es muy probable que exista la contaminación cruzada. Entonces, como ven en la imagen, de preferencia mantener este tipo de alimentos en recipientes por separado, bien cerrados, para evitar derrames. Y en el último punto del refrigerador, que es la temperatura un poquito más elevada,
podemos almacenar frutas y verduras, hortalizas, también en cajones específicos, cerrados y de preferencia en un cajón frutas y en otro cajón hortalizas, ya que pues debido a los procesos metabólicos que llevan a cabo las frutas, pues muchas veces tienen niveles de deterioro distintos, ¿no? Entonces, así es como se recomienda almacenar los productos en el refrigerador dependiendo pues del tipo de alimento y de las temperaturas, cómo van variando. Y esto con la finalidad de prevenir al máximo una intoxicación o una enfermedad, una infección transmitida por alimentos. Pues sumamente interesante. Y me parece que son consejos que nos pueden ayudar también a preservar por mayor tiempo los alimentos. Sí, y si tienen alguna duda, cuestionamiento ya muy específico acerca de este tema de la inocuidad, cómo preservarla o más consejos, porque de hecho pues ya hay más información en las referencias que les coloqué ahí, hay mucha información respecto a vida de anaquel, cómo almacenar, cómo tratar, cómo manejar, me pueden escribir al correo directamente. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Pausa y regresamos con Eric Pérez, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.